Ángel, muchísimo gusto. Gracias por estar en este podcast. Aquí estamos. Y gracias a todas las personas que nuevamente nos sintonizan. Hoy estamos aquí para hablar de un tema un poco escabroso. Un tema que hace un par de semanas nos metieron un gol sin que nos diéramos cuenta. Golazo. Golazo, hacia el ángulo, a la esquina. Hoy estamos acá para hablar de la reforma constitucional que Nuevas Ideas aprobó, que les permite acceder a todo el poder, a todo el control dentro del Estado. Ángel Madrid, tú, un excelente abogado, bienvenido nuevamente a este podcast. Comentanos cómo ves vos la cosa. Mira, Carlos, gracias por la invitación, ante todo, y gracias también a la gente que va a ver el podcast. Yo creo que ya se había tocado la Constitución y hice un análisis de esto que vamos a hablar en mis redes sociales. Se había tocado la Constitución sin haber reformado el 248. Se había tocado con decisiones ejecutivas, con la Asamblea Legislativa y con la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque estando el 248 vigente, y hay que decirle a la gente que es el artículo 248 de la Constitución. Yo pongo como ejemplo que el artículo 248 de la Constitución era la llave del candado que resguardaba la idea de que alguna persona que ejerciera la presidencia de la República no tuviera los ánimos, la intención, el deseo, las ganas de perpetuarse en el poder. Esa era la llave, ¿va? Pero esta llave le empezaron a tocar. ¿Cómo la tocaron, Carlos? Primero, con una decisión del Ejecutivo, en contubernio con el Tribunal Supremo Electoral, deciden no pagar la deuda política a los partidos políticos, restando oportunidades de participar en unas elecciones libres, tal como lo establece la Constitución de la República. Un Estado democrático en el cual todos los partidos políticos van a tener las mismas oportunidades y en el cual Nuevas Ideas llevaba la ventaja porque, hombre, maneja todo el gobierno y nos demostró que utilizó al gobierno para hacer campaña política a favor de sus alcaldes, de sus diputados y, por supuesto, del excelentísimo presidente de la República de El Salvador. La primera decisión es esa, no pagar la deuda política. La segunda decisión es a través de un recurso de inconstitucionalidad que, de manera bien extraña, que de hecho no se estaba pidiendo en el recurso de inconstitucionalidad, ellos vienen y dicen, le ordenan al Tribunal Supremo Electoral inscribir la candidatura del presidente Nayib Bukele si él así lo decide participar. Y hacen un análisis bien fumado, de esos bien vergones que solo se ven en las películas de Hollywood. Hacen un análisis del periodo inmediato anterior, del concepto del periodo inmediato anterior. Y dicen, el periodo inmediato anterior al del actual presidente Nayib Bukele es el del presidente Sánchez Serén. ¿Ve qué vergón? O sea, el presidente estaba gobernando y el periodo inmediato anterior aplica para la persona que está gobernando en el momento, que no se pueda inscribir a una elección que viene. Y ellos lo hacen y dicen, no es el periodo inmediato anterior, no es el del presidente Nayib Bukele, es el del profe Sánchez Serén, que ya había dejado de ser presidente hace 5 años. ¿Va? Entonces, tocan el 248 y lo tocan a través de un recurso de inconstitucionalidad. Y ojo, el 248 dice que no se puede reformar la Constitución en los casos que tengan que ver con el territorio de la República, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y la forma y sistema de gobierno. Ellos no se puede reformar, y no se puede reformar ni por vía legislativa y menos a través de un recurso de inconstitucionalidad que están interpretando la Constitución. No se puede, porque esa era la llave del candadito que resguardaba la democracia, que resguardaba que el presidente solo pudiera ser presidente por 5 años y después tenía que salir y ya no podía participar. Porque hay antecedente en El Salvador, y muy cercano, de muchísima gente que al estar en el poder, pues le gustaba, era bonito,
había bastante pisto, se podían enriquecer bien fácil, podían beneficiar a su familia, podían beneficiar a sus amigos, y esa idea era bien chiva, y ya no querían dejar la presidencia. Entonces, en 1983, en la Constitución, que es la que está vigente, el legislador dijo, no, vamos a quitarle a los hermanos salvadoreños que quieran participar en algún momento a la presidencia de la República esa oportunidad de poderse reelegir. Y la reelección sí estaba prohibida en El Salvador. Entonces, eso es más o menos un análisis que yo hacía de la forma que se ha tocado la Constitución sin haber reformado de derecho el artículo 248 de la Constitución. Ahora bien, Ángel, bueno, nosotros somos abogados. Muchos abogados ven el podcast, pero para todos aquellos que no lo son, ¿cómo describiríamos la Constitución? O sea, porque aquí se habla mucho, pero mucha gente no la conoce. Parte de la falta de educación que tenemos en el país. Yo creo que antes a nosotros sí nos enseñaban en los colegios, pues, yo creo que era cívica, ¿verdad? Lo que nos enseñaban de qué era la Constitución, para qué servía, no necesariamente teníamos que ser abogados. Yo como lo veo es que la Constitución es una forma de cómo proteger los derechos de todos los ciudadanos. Es una protección del ciudadano ante el poder político del Estado. Yo me quedo pensando hacia dónde vamos. Es curioso que tú mencionaras la deuda política, porque lastimosamente esa llave que abrió el candado del 248 fue una llave que se le entregó una diputada por el tema de la deuda política. Y vino el gobierno del oficialismo y dice, véngase para acá y yo hoy abro yo el candado. ¿Hacia dónde vamos con la reforma del 248? Vamos, hay que entender cómo funcionan las dictaduras, ¿va? Y para vernos en una fotografía, yo creo que es bien importante que veamos, la gente puede ver en redes sociales, en internet, cómo viven los cubanos, cómo viven los venezolanos, cómo viven aquí nomás los hermanos nicaragüenses con una dictadura. Que por cierto, acaban de reformar la Constitución y la Asamblea de Nicaragua acaba de aprobarse 2 años más en la Asamblea sin necesidad de elecciones. Es decir, prolongaron 2 años más su periodo. Ve qué chivo, vamos, como dice Cocolito. Va. Entonces, ¿qué implica la reforma al 248? Que han abierto el candado y ahora puede decir el presidente de repente, yo quiero participar en un tercer periodo. Pueden decir los diputados, yo voy a reformar la Constitución y vamos a ampliar los periodos de alcaldes y diputados de 3 a 5 años. Vamos a ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años. Vamos a reformar el sistema, la forma de gobierno, y ya solo va a existir un partido político en El Salvador que va a hacer nuevas ideas por ley de la República. Pueden hacerlo, porque ya no hay nada que se los impida. Yo más... Y tú preguntabas algo bien importante. Ajá. ¿Qué es la Constitución? Vamos a poner el ejemplo para que la gente lo entienda así y no me vayan a malinterpretar ni malentender. Los que somos cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos o de cualquier religión, nos rige la Biblia. Ahí están los principios del cristianismo. Está cómo debemos de vivir los cristianos en comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos. La Constitución, por poner un ejemplo que entienda la gente, es la Biblia del Salvador, de la sociedad salvadoreña, que rige cómo debemos de convivir y pone límites a la relación del Estado con la sociedad. Es decir, en una familia, quien pone las reglas es el papá y la mamá. Y los hijos deben de someterse a estas reglas hasta que cumplen la mayoría de edad. Así es la Constitución, Carlos. La Constitución es quien pone las reglas, es nuestra mamá y nuestro papá de los ciudadanos salvadoreños, que pone las reglas de cómo vamos a relacionarnos entre sí y cómo nos vamos a relacionar con el Estado. Y cuando nos veamos en un proceso judicial de cualquier índole, sea penal, laboral,
civil, mercantil, administrativo, haya un límite para el Estado, porque el poder del Estado sin límites es prácticamente lo que estamos es viendo. prácticamente lo que estamos viendo. Así es. Y lo entienden bien fácilmente, Carlos, aquellos empleados de alcaldías, de instituciones del gobierno que están siendo socavados sus derechos humanos, que no tienen derechos, que no se les respeta la legalidad, el debido proceso, No tienen ante la quién seguridad recurrir. jurídica Así y no es. tienen ante quién recurrir ante la vulneración de sus derechos. Entonces, esa es la Constitución, es ese contrapeso para que el Estado, el gobierno, no se vaya en contra de alguien sin ningún límite y control. De verdad que qué lástima que nosotros lo veníamos advirtiendo. Bueno, tú fuiste candidato en la última campaña Sí. del 2024. Nosotros con Morena lo veníamos advirtiendo. Tengan cuidado por quién votan. Porque esta reforma ya venía, ya nuevas ideas la traía cocinando desde hace bastante. Es más, hasta el vicepresidente le permitieron armar un equipo y que sacaron una comisión ad hoc para el estudio de una nueva constitución. Y que después dijeron, no, miren, esto no está vendiendo mucho. Mejor quedémonos callados y esperemos a que pase la elección. ¿Y qué pasó en la elección? Todos lo sabemos. Todos lo saben. Ya sea que con papeletas planchadas o no. Pero bueno, al final el pueblo decidió. Será de que al menos Nuevas Ideas pudo demostrar que tenía la mayoría de diputados. Y aquí estamos. Aquí estamos hablando de todo lo que le advertimos a la gente. Y fíjate que es bien importante, y para que la gente lo entienda más fácil, ¿qué es la Constitución? Es aquello que hubiera permitido en un Estado normal de derecho que esas reformas que han hecho de las multas de tránsito se hubiera podido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional y lo hubiesen declarado inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? De acuerdo, por principio, pues, o sea, no es de acuerdo al sentido común. No cumple la aprobación, por poner un ejemplo, de esa reforma, no cumple el requisito que había establecido la Sala de lo Constitucional, que era que cualquier reforma, cualquier iniciativa de ley tuviera un proceso de debate interno en la Asamblea Legislativa. No se cumple. Pero bueno, no se cumplirían muchas de las leyes que también... Pero la gente lo entiende más porque lo está viviendo. Correcto. La gente allá afuera está cabreada, Carlos. Así es. La gente allá afuera anda molesta, o sea, tan molesta que el presidente tuvo que salir a justificar la reforma y a condonar un mes de la deuda. O sea, ¿qué debemos de entender los que estamos fuera? Es que les está afectando la popularidad. Porque la gente está molesta. O sea, la han molestado, la han jodido. Y la están jodiendo por todos lados. Y donde más duele que es el bolsillo. Es el bolsillo. Es el bolsillo. Yo te digo, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Nosotros, quieras o no, siempre hay que aterrizar hacia dónde vamos. Pues ahorita lo que tenemos que hacer es aguantar. Ya tenemos que aguantar, no nos queda nada más. Pero podemos cambiar si es que nos permiten tener elecciones en el 27. No vamos a salir como Nicaragua. Yo creo que hay que ir viendo los mensajes, hay que ir viendo lo que está pasando. Pero mientras tanto, tenemos que seguir trabajando. Al menos ese es un compromiso nuestro como partido. Empezar nuevamente, poco a poco, no caer en el pasado, seguir transformando, seguir cambiando a Arena para poder llegar a ser una opción de cara al 2027, de cara a poder rescatar al país de donde estamos ahorita. Porque lo que nos gobierna ahorita es inseguridad. Sí, es inseguridad jurídica, porque no todo es seguridad física. Hay distintos tipos de seguridad, pues. No hay garantía de la seguridad jurídica en El Salvador. No hay garantía. No hay garantía, no va a haber inversión. Difícilmente va a haber inversión. Difícilmente. Yo si fuera empresario y tuviera... Digo, claro, si fuera empresario exitoso y tuviera miles de millones de dólares y fuera extranjero, para mí El Salvador no fuera atractivo para invertir porque no hay independencia de poderes. Y eso así lo ven muchos empresarios.
Y no solo es que no hay independencia, es que al día de mañana te pueden cambiar las reglas del juego, hombre. Y no tenés ningún lugar donde ir a quejarte. No tenés quien te garantice No tus hay derechos. bar. No hay. No hay bar, para No. que así entendamos. No hay. Entonces, No hay. Por eso es bien importante la democracia y lo advertimos muchísimas veces. Y fíjate que Mauricio Meyer, yo lo veía en una entrevista que daba con Julio Villagrán, con Julio Valdivieso en su programa. Y él decía, lo que pasa que el problema no es tanto el presidente, hombre. El problema es que tenemos 57 inectos en la Asamblea Legislativa. Hay una dictadura legislativa que no está haciendo su trabajo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, el presidente puede querer cualquier cosa, pero si la Asamblea Legislativa no se lo aprueba, no va a pasar, va. Por eso es importante el balance de poder. Así es. Por eso es importante que en una democracia haya representación de diferentes fuerzas políticas. Y ahí es donde Arena debe de convertirse en esa oportunidad en la que se vean representados muchísimos salvadoreños y deben de hacer y seguir haciendo un esfuerzo por ser esa arena de la gente, esa arena de los salvadoreños que están jodidos actualmente. Por eso ponernos en los zapatos de la gente. Ángel, te quiero agradecer por estar en este podcast. Yo sé que no va a ser la última vez que estés. Tu experiencia, tu conocimiento siempre va a ser bienvenido acá. Y nuevamente agradecerles a las personas que nos han escuchado, que nos han sintonizado. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir en la lucha y yo sé que pronto vamos a ver cómo El Salvador empieza a cambiar, pues cómo empezamos a mejorar la vida de las personas. Ángel. Gracias, Carlos, por la invitación y gracias a todas las personas que van a ver, que van a comentar y que van a compartir este podcast. No se tomen nada personal, esta es una opinión, ustedes tienen derecho a seguir viviendo como quieran. A mí lo que me han enseñado es que en la política no se hace personal. Estos son formas de opinar. Son formas de opinar. Así es. Ángel, Gracias, muchísimas gracias. Gracias.